Comenzamos un nuevo capítulo del libro de Oseas. Llegamos ahí al Antiguo Testamento, Oseas capítulo 11. En el capítulo que vamos a ver el día de hoy, Dios nos va a mostrar el tremendo amor que tiene, pero a la vez el inmenso dolor que siente por la actitud que sigue siendo una actitud autodestructiva de parte de su pueblo Israel. Pero ahí vamos a ver cómo en medio de ese dolor se manifiesta un amor tan profundo de Dios hacia su pueblo, pero que nos hace ver cómo es el carácter de Dios y cómo nos ama también a nosotros en la actualidad y cómo ama Él a la humanidad. Con respecto al amor de Dios, a veces encontramos expresiones en la Biblia que de repente nos hacen ver las cosas como que fueran un poco extrañas. Había una anécdota de un señor que fue a preguntarle o a comentarle a un predicador. Decía, hay cosas en la Biblia que no entiendo, me parecen raras. Me parece muy extraño ese pasaje en el Antiguo Testamento donde la palabra de Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El predicador le dice, ¿y qué es lo que te parece extraño en ese pasaje? Que diga pues que Dios a Esaú aborreció. Y el predicador le dice, bueno, cada uno tiene su manera de pensar, pero a mí lo que más extraño me parece es que diga que amó a Jacob, más que aborreció a Esaú. Porque Jacob, con toda la forma que fue, con todas las cosas que hizo hacia Dios, Israel en Jacob, ¿no? El pueblo de Dios, tantas veces le dio la espalda, tantas ingratitudes, tanta idolatría, tanto pecado y tanta maldad, y aún así Dios amaba y ama a Jacob, ama a Israel, ama a su pueblo. Entonces vamos allí a Oseas capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante, y vamos a ver este profundo amor de Dios. Dice versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esto nos habla de ese amor tierno que tiene Dios en la formación de su pueblo. Habla de un amor paternal, un amor profundo por el pueblo que Él mismo formó. El pueblo que Dios tenía en su corazón desde que llamó a Abraham y le dijo, en ti formaré una nación grande, tan grande que no podrá ser contada, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y llamó a Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo sus 12 hijos, y de esos 12 hijos fueron a vivir a Egipto, y en Egipto, con el paso de los años, se fue formando una tremenda multitud de descendientes de Jacob o de Israel, una multitud muy grande, y Dios formó una nación con los planes que tenía Dios y con los propósitos que tenía Dios. Formar una nación, un pueblo escogido, que fuera luz para las naciones, un pueblo que fuera una influencia buena para la humanidad a través de la palabra de Dios que Dios le iba a encomendar a ese pueblo, para que sean testimonios a las naciones y también para que a través del pueblo escogido viniera el Mesías, aquel que trajera salvación para toda la humanidad por causa del pecado, el pecado en el que toda la humanidad había caído. Pero Dios forma a su pueblo y ama a su pueblo, y lo ve como un muchachito, cuando lo ve crecer, cuando lo va formando, cuando lo saca de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida. Todo eso lo hace Dios, y si nosotros leemos finales del libro de Génesis y luego todo el libro de Éxodo, ahí nos vamos a dar cuenta la intervención tan poderosa, sobrenatural y especial que tuvo Dios en esta formación del pueblo de Israel. Y habla de un amor muy profundo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De repente se nos hace difícil comprender la magnitud del amor de Dios, pero quizá nosotros podemos aproximarnos un poquito en ese tipo de conocimiento, ¿no? ¿Cómo creen que es, por ejemplo, cuando siempre hablamos el instinto maternal o el amor maternal? Justo a propósito de que estamos celebrando hoy día el Día de la Madre. Las que son madres lo saben. Yo no soy madre, pero quizá un poquito lo pueda comprender, porque veo la abnegación. Veía la abnegación y el amor sacrificial que tenía mi mamá
y ahora veo la abnegación y el amor sacrificial que tiene mi esposa hacia sus hijos y me maravillo y me sorprendo. Saca fuerzas de donde no hay, ustedes lo entienden, ¿no? Para desvivirse, para amar, para estar allí, para hacer tantas cosas. Con respecto al amor paternal, hace muchos años le escuché decir a mi cuñado un comentario, ¿no? Un comentario muy interesante. Decía, yo nunca supe cómo me amaba mi papá hasta el día en que yo tuve un hijo. Nunca pude comprender cómo me amó mi papá hasta el día en que yo tuve un hijo. Y siempre un papá ama muchísimo más a un hijo de lo que el hijo ama a su papá. Quizá los hijos no lo comprenden hasta que después ya son papás y comprenden ese tipo de amor, ese amor profundo y tremendo. El amor de Dios es como Dios, es más, Dios es amor, pero Dios no es una energía. Dios es una persona, pero no es una persona humana. Dios, es la deidad, un ser eterno, un ser infinitamente poderoso. Pero Dios es amor, y el amor de Dios es como Dios. Si Dios es eterno, su amor es eterno. Dios es infinito, su amor es infinito. Todas las cualidades de Dios se ven en su amor. Un amor santo, un amor verdadero, real. Y ese amor debe llevarnos a nosotros a considerar cuál es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Se han puesto a considerar eso? A pensar cuán grande y cuán profundo es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, así como el amor que Dios tiene y tenía por su pueblo Israel. Porque a veces hay personas que les entra la depre y dicen, yo no sé si Dios me ama, yo no sé si Dios piensa en mí. ¿Y cómo sabemos si Dios nos ama? ¿Cómo podemos saber si Dios nos ama? Amén. Porque el Señor en su palabra nos muestra cuál fue la máxima manifestación de su amor por la humanidad. Todos recordamos de memoria el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y también en Romanos capítulo 5, ahí se nos menciona que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es un amor sacrificial. Dios lo muestra aquí también. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Nosotros reconocemos en el libro de Éxodo que Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida. Pero posteriormente, en los evangelios, el evangelio de Mateo, o Mateo propiamente, él puede ver en este versículo que está aquí en Oseas, puede ver algo que se cumple también en Jesucristo. Porque Jesucristo, sabemos que cuando nació, Herodes mandó una persecución en contra de los niños en las zonas de Belén y las zonas aledañas, y hubo una matanza de todos los niños menores de 2 años, y José con María, con el niño, con Jesús cuando era niño, huyeron para Egipto. Y luego, cuando pasó el peligro y cuando ya Herodes había fallecido, Dios a través del ángel Gabriel le manda a decir a José que ya no tenga temor, que regrese, porque ya habían fallecido los que querían matar al niño. Entonces Dios llamó a su hijo desde Egipto, y Jesús con sus padres terrenales volvió hacia la zona de Israel, y después ya se fueron hacia Nazaret. Y Mateo vio un cumplimiento profético en este versículo cuando dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Continuamos con el versículo 2 y dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Han notado que es típica que cuando los papás están con sus hijitos caminando por la calle y de repente por ahí que los sueltan, el chiquito se empieza a correr, y cuando la mamá dice ven, el chiquito mientras más le dice ven, y se aleja más, y cuando lo vas a querer coger empieza a correr y se te va, y después uno tiene que ir corriendo a traerlo, porque aunque el niñito cree que está jugando, a veces temerariamente corre grandes peligros. Y han sucedido casos
de niñitos que han hecho esa jugadita cerca de una vía del tren, por ejemplo, o correrse para una pista. Porque los niños, son inocentes, son temerarios y no miden las consecuencias de los peligros. En las noticias muchas veces vemos cosas tremendas de las cosas que hacen los niños temerariamente, ¿no? Por experimentar, por jugar. ¿Se recuerdan en las noticias ese niñito en un centro comercial que se agarró de la baranda de una escalera eléctrica, pero se agarró por la parte de afuera y se fue colgadito hasta arriba, y no sé si era su papá o un señor que fue por abajo corriendo y lo recibió, y el chiquito hasta que llegó un momento que se soltó, cayó y el señor lo recibió por las justas, y si no estaba ese señor ahí, el chiquito, bueno, Dios envió un ángel que guiara a este señor. Y con esos casos hay tantos. Los chiquitos son temerarios, experimentan, juegan y hacen cosas así con irresponsabilidad, sin darse cuenta. Yo de chiquito estaba jugando con un resorte, quería estirar el resorte. Como no lo podía estirar, lo agarré con los dientes. Y agarro y estiro el resorte, me hago así, y el resorte ¡pum! Y me atravesó el labio. ¡Pum! Y fue el piercing más antiguo. En esa época no había piercing, ¿no? Yo estaba ahí con mi resorte acá colgado. ¡Papá! Corrí donde mi papá. Mi papá es médico, era médico. Y tranquilo. Y me desenrolló el resorte y me lo sacó, ¿no? Ya, un día me van a ver con mi resorte acá puesto. ¿Te quedó mal? No, después un puntito, pero después ya salió. Esas cosas que hacen los chicos. Yo había visto también un depósito en mi casa, un fierro así redondo con un enchufe, y no sabía lo que era. Y lo enchufé pues para ver qué pasaba. Y se puso rojo, y yo dije, qué lindo, y lo cogí. Y me metí una chicharrada de mano. Pero Dios nos protege tanto que hacemos tantas cosas tan arriesgadas y no estamos muertos, ¿no? El ser humano es frágil. Así los niños hacen muchas cosas temerarias. También a los 3 años y medio recién había llegado a la casa donde nos mudamos nueva, todos mis hermanos en el primer piso y yo ya estaba trepado en el techo desde arriba, hola, haciéndoles así, subiendo, mis hermanos corriendo para rescatarme. 3 años y pico. También me he caído de un árbol, de espaldas desde un árbol. Eso es por contar mis historias, pero pongan en YouTube accidentes con niños y hay a veces accidentes muy graves. Salió en la televisión también ese chiquito que estaba saltando en la cama, saltando en su cama, feliz, la cama quedaba junto a una ventana. Y ¡cling! ¡Pum! Salió por la ventana y está en un 3er piso, creo. Y felizmente que cayó encima de una zona que era barro, porque habían regado y el barro lo amortiguó. Cemento fresco. Ah, bueno, algo así que no... Lo acaban de regar, lo acaban de regar, entonces no estaba duro y sobrevivió el niñito, por supuesto, recontra asustado y un poco moreteoneado, pero no llegó a matarse. Pero conforme el ser humano va creciendo, va tomando más conciencia de las cosas que te hacen daño, de las cosas que son peligrosas, de las cosas que no debemos hacer. Pero si tomamos conciencia en la parte física, muchas veces no tomamos conciencia en la parte espiritual y nos volvemos temerarios, arriesgados, y hacemos cosas que no debemos hacer y cosas que nos pueden causar mucho daño y consecuencias nefastas para nuestra propia vida. Y Dios habla de este amor tan profundo y un amor paternal que habla con respecto a Israel. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Pero es que Dios no los dejó botados, sino que en innumerables oportunidades enviaba profetas y les daba su palabra. La palabra se las dio desde el mismo inicio de la formación. Cuando salieron de Egipto, lo primero que hizo Dios con su pueblo fue llevarlos hacia la zona de Sinaí, hacia la zona del monte Horeb, y en esa zona subió Moisés a hablar con Dios y Dios les dio su palabra, sus instrucciones para que no cometan errores que fueran nefastas para ellos mismos. Pero el pueblo caía en tanta necedad que a la primera que Moisés sube se demoraba un poco en bajar y el pueblo ya se había hecho su becerro de oro. Ya le habían empezado a rendir un culto idolátrico con fiestas y con inmoralidades y con circunstancias impuras, dejando a Dios de lado a pesar de que estaban tan cerca, habían recién pasado
poco tiempo, días o un par de meses, desde que habían salido de Egipto con tanto poder que Dios había manifestado, abriendo las aguas del Mar Rojo y tantas cosas. Entonces, Dios hace todo de su parte. Él es el que te llama, el que te instruye, el que te advierte. Pero uno, así como el pueblo de Israel, también uno, como ser humano, como creyente cristiano, muchas veces cae en la obstinación de alejarse de Él. Y alejarse de Dios es la conducta más autodestructiva que puede tener el ser humano. Lo más peligroso y temerario que puede tener el ser humano. Entonces aquí lo menciona, ¿no? De mí se alejaban, a los Baales sacrificaban. ¿Quiénes eran los Baales? Dioses falsos. Baal significa señor, dirán los dioses o señores cananeos, muchas veces representados por un buey, por un toro, parecido al becerro de oro, algo así, o con otras representaciones también. Pero muchas veces había un poder incluso satánico detrás de estos Baales, de tal manera que a Satanás le habían puesto de apodo posteriormente. Hacia el Nuevo Testamento le decían Baal Zebú, de donde salió la palabra Belzebú, y Belzebú es como un apodo, un seudónimo de Satanás mismo. Se alejaban de Dios, se iban detrás de los Baales y a ídolos ofrecían sahumerios. ¿Qué son sahumerios? Incienso. Ajá, exactamente. Unos platitos con sustancias aromáticas que las encienden y botan un humo. Puede ser incienso y otras sustancias, ¿no? Y esas sustancias olorosas se utilizan para atraer buena vibra, para alejar malos espíritus, para ofrecerle a los ídolos. Y acá lo menciona, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo me pregunto, ¿en la actualidad a los ídolos les ofrecen sahumerios? Sí. ¿Han visto algún lado donde esté la gente caminando con humitos? Es algo que sucedía en Israel antiguo y es algo actual también. Es una idolatría que le duele el corazón a Dios. Entonces no podemos llamarlo de manera inocente, no, que son las costumbres, que son las tradiciones, que la religiosidad del pueblo. El pueblo no debe caer en la ignorancia de hacer cosas que a Dios no le agradan. Es decir, si Dios te dice, no quiero que hagas esto, no quiero que lo hagas de tal manera, ¿yo por qué me voy a obstinar y decir, Señor, no me importa lo que tú digas, porque yo voy a hacer las cosas como yo quiero, conforme a mi tradición, como a mí me gusta? Yo ya tengo mi religión, déjame ahí. No, toda desviación, toda mala enseñanza, todo error en las prácticas, a Dios le duele su corazón. Y Dios es el que te llama, el que te instruye, el que te dice, por este camino anda y por este camino no vayas. El otro camino de las religiones falsas, de la idolatría, de los sahumerios a ídolos, de adoración a quien no se debe adorar, es un camino que desvía para que el ser humano se degenere, se deprave, vaya por donde no debe ir. Y eso le duele a Dios, le duele porque sabe que el ser humano se autodestruye. Entonces, aplicando mi vida personal, cuando el Señor me llame y esté llamando mi atención, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Me voy a alejar más de Él como un niñito malcriado? ¿O como un niñito, digamos, temerario? ¿O al revés? Tengo que reaccionar. Tengo que saber que Dios me ama. Cuando Él me llame, yo voy a oír, voy a parar el oído, voy a acudir a su llamado, voy a permanecer cerca de Él, voy a permanecer cerca en el rebaño. No me voy a alejar del rebaño de Dios, porque eso podría ser temerario para mí, estar lejos de Dios. Esos ejemplos que habíamos puesto sobre las imprudencias que cometen los niñitos, obviamente que las cometen muchas veces cuando los papás no están cerca, por eso es que las pueden cometer. Y los papás tenemos que estar cerca de los niños en sus etapas más tempranas, para que no haya peligro. Si no, corremos riesgos y pueden pasar cosas que nos hagan sufrir mucho. Continuamos con el versículo 3, dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Recuerdan cuando hacían aprender a caminar a sus hijitos? Les tomaban de los bracitos y se les hacían caminar. Imagínense que el chiquito cuando ya tiene 5 años dice, yo aprendí a caminar solo, a mí nadie me agarró. Oye, yo te agarré, yo te cambié los pañales, yo te he dado a comer. ¿O acaso los niñitos nacen y salen de la barriga y de frente toman su biberón? Yo mismo soy. A mí nadie me ha cuidado, yo hice todo solo. No es así.
igual Dios nos quiere dar a conocer que es Él el que hace todo eso. Esa es la realidad. Dios encaminó a Israel, Dios lo formó, lo encaminó, Dios los llevó hacia una tierra en la cual los israelitas no habían trabajado, que no se la ganaron, sino que Dios se las entregó. Que las batallas de conquista que tuvieron, todas las batallas eran batallas donde Dios intervenía de manera sobrenatural para que el pueblo pudiera ingresar, y Dios expulsó a los pueblos que estaban ahí en castigo a la idolatría y al paganismo y a la inmoralidad y al pecado que existía en esas zonas. Y Dios les entregó una tierra con cultivos, con ganado, con viñas, con todo, para que el pueblo pudiera ser sostenido. Pero ellos, ¿qué creían? Los israelitas llegaron a un punto en que creían que ellos mismos, gracias a su tenacidad, gracias a su inteligencia, gracias a la suerte, gracias a los ídolos, gracias a cualquier cosa, ellos habían logrado lo que tenían. Y no era así, no reconocían que era Dios, su creador, su formador, el que los había tomado de los brazos. Entonces, también muchas veces eso sucede con el ser humano. El ser humano tiene un ego tremendo, a pesar de que los seres humanos somos pequeñitos, a veces tienen un ego tan tremendo que atribuyen las cosas que tienen o las cosas que logran, se las atribuyen a quien sea, menos a Dios. Sí, porque yo tengo lo que tengo, gracias a mis estudios, gracias a que yo me saqué la mugre, gracias a esto, gracias al otro. Pero por más que uno haya luchado, por más que uno se haya esforzado, por más que uno haya estudiado, no tendría nada si Dios no lo permitiera. El mismo rey de Babilonia, recuerdan en el libro de Daniel, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se paseaba por su palacio, veía ahí los jardines colgantes de Babilonia, veía todo y decía: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la diestra de mi poder. Yo soy pues Nabucodonosor. En el momento en que viene esa soberbia, una voz del cielo dice: Nabucodonosor, ahora te vas a volver loco, vas a perder todo hasta que reconozcas que es Dios quien pone reyes y quien saca reyes, es Dios quien te ha dado todas las cosas. Y efectivamente Nabucodonosor perdió la razón, se volvió loco, tuvo que estar humillado en el campo, comiendo gras como si fuera un animal, con las uñas largas, con el pelo rasta, con pelo como dice, como pluma de águila, ¿no? Como y completamente sin razón, arrastrándose por el piso, hasta que después de 7 años recobra la razón y se da cuenta: es Dios quien me dio todo, y reconoce. Muchas personas en la actualidad no reconocen lo que Dios hace, pero le damos gracias al Señor que nos permite darnos cuenta para que aprendamos a ser reconocidos. En nuestro caso, queremos que las cosas sean así, queremos ser agradecidos con Dios, queremos reconocer que lo que soy y lo que tengo es gracias a mi Creador, que ha sido bueno conmigo. La comida que tengo para llevarme a la boca, para darle a mis hijos, la ropita que me puedo poner, el techo bajo el cual puedo dormir, mi camita cómoda y calentita, apreciar lo que tengo. Incluso como iglesia cristiana, tenemos un lugar para reunirnos con comodidad, como en otros lugares, en la selva, en la sierra, se quieren reunir pero no tienen sillas, no tienen bancas y se sientan sobre la tierra, no tienen luz en la noche, no tienen Biblias como tenemos nosotros. A cada cosa apreciarla, ¿no? Todo lo que recibimos. Continúan los versículos 4 y 5. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzaban el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Entonces, continuamos viendo este amor tan grande de Dios, que nos da la figura paternal y también da la figura de un amo de un buey que es amado por su amo, por su dueño, de tal manera que el amo le pone una cuerda de amor, una cuerda humana, lo lleva con amor, le levanta el yugo para que no le pese, y lo lleva a comer y le provee y le pone la comida por delante para que esté bien sustentado. Entonces da Dios estos ejemplos para que comprendamos un poquito más del amor que tiene por nosotros y que tiene por su pueblo. Sin embargo, en el versículo 5 dice: el asirio será su rey. Dios debería ser el rey del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Israel, que significa gobernado por Dios, o Dios lucha.
Dios lucha por su pueblo. Israel, que fue sacado de Egipto y que fue gobernado directamente por Dios, era una teocracia, donde el siervo de Dios era guiado por Dios para gobernar al pueblo. Y el pueblo de Israel rechazó a Dios y quiso tener un rey. Y después de años, no solamente tuvieron rey, sino que además dejaron a Dios completamente de lado. Y por no haber amado a Dios y no quererlo tener como el rey de sus vidas, entonces ahora dice, el asirio será su rey. Dice al final del versículo 5, porque no se quisieron convertir. Ahí hay un aspecto voluntario, un aspecto en el cual Dios le dice, reacciona, 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 te va a ir mal, te vas a hacer daño a ti mismo, va a ser una calamidad para tu vida si continúas en este error, en este pecado, en esta maldad, en asesinatos, en adulterios, en idolatría, en todas las cosas, en hurtos, en mentiras, en estafas, cosas malas unos contra otros. Va a ser una calamidad para tu vida, te estás autodestruyendo. Y aún así, después de todas las advertencias y todo el amor, no se quisieron convertir. Es decir, hay un acto voluntario, no quisieron. Manifiesta que ellos de propia voluntad no querían reaccionar con amor hacia Dios. Y eso sucede también en nuestros tiempos. En nuestros tiempos la palabra de Dios es predicada, el evangelio es dado por televisión, por internet, de manera personal, en las calles, a través de folletos evangelísticos, personas que te hablan, familiares que se han convertido, pero las personas se escuchan y no se quieren convertir por diferentes excusas. No, que las iglesias son una sacadera de plata, no, que quién habrá escrito la Biblia. Ponen diferentes excusas porque en realidad lo que las personas quieren es continuar con un estilo de vida pecaminoso que saben que no va con la palabra de Dios y no se quieren convertir. Entonces eso es lo que aleja a las personas de Dios. Continúa el versículo 6 diciendo, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. El pueblo de Israel se volvió soberbio y quizá, de hecho, ponía muchas veces el criterio del rey, el criterio de los religiosos, el criterio del pueblo por encima del consejo de Dios. Los consumió su propio consejo. Fueron destruidos a causa de su propio consejo. Y el ser humano muchas veces hace eso, comete ese error. Caemos en la soberbia de creer que nuestra opinión y nuestra manera de pensar es superior a la opinión de Dios. Nosotros debemos tomar en cuenta el consejo de Dios. Leemos un ratito el proverbio que ya conocemos, Proverbios capítulo 3. Vamos ahí al libro de Proverbios. Lo vamos a leer para no parafrasearlo, pero todos lo conocemos, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión, pero vamos a ir. Proverbios capítulo 3. Desde el versículo 5. Proverbios 3, del 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Una gran desgracia del ser humano es cuando ponemos, como dije hace un ratito, nuestro propio criterio creyendo que está por encima de lo que Dios dice en su palabra. Es cierto que Dios nos ha dado capacidad de pensar, capacidad de razonar, capacidad de ser inteligentes, pero así como un niñito comete temeridades y el niñito cree que no va a pasar nada, cree que papá y mamá están fastidiando. Los adolescentes también muchas veces creen que papá y mamá están fastidiando, que papá y mamá son unos cargosos, que ellos no comprenden, cuando papá y mamá lo que hacen es amar a sus hijos. Así el ser humano también. Yo estoy grande, yo sé lo que hago y pienso que mi forma de razonar está por encima de una mente que es eterna, de una mente que es infinitamente sabia, de la mente de Dios. ¿Quién es más inteligente, Dios o nosotros? Sin lugar a dudas. Ahora, ¿quién es más inteligente, Dios o la opinión de 1 millón de personas? ¿Y quién es más inteligente? ¿La opinión de Dios o la opinión de 7.000 millones de personas? La opinión de Dios está lejos, lejos por encima de todos. Su sabiduría es eterna, así como su amor, su sabiduría también es eterna, infinita, su conocimiento. Y además Dios, aparte de ser eternamente sabio, infinitamente sabio, lo sabe todo, sabe lo que va a suceder también, es omnisciente.
sabe lo que te va a hacer daño, sabe que si tomas esta decisión, lo que va a pasar contigo dentro de 6 o 7 años. Entonces, nos conviene tomar en cuenta el consejo de Dios. Y Dios nos ama tanto que nos da su palabra. El ser humano no debe dejar de lado, no debe ignorar la palabra de Dios. Dios quiere que conozcamos, no que ignoremos. Quizá hemos sido engañados o hemos sido enrumbados a la ignorancia cuando se nos decía que no debíamos leer la Biblia, que la Biblia la deben leer otros, que la deben interpretar para nosotros. Cuando es todo lo contrario. Dios quiere que leamos su palabra y Dios quiere que conozcamos su palabra. Y cuanto más conocemos su palabra, más alumbra nuestro entendimiento y nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. Israel, una de sus desgracias fue que dejaron de lado el consejo de Dios y se basaron en sus propios consejos, y eso causó calamidad entre ellos. Versículo 7 de Oseas 11 dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Un pueblo adherido a su rebelión. ¿Qué entienden por adherido? Unido, junto, pegado, ¿no? Cuando tú alguna vez has hecho el experimento temerario de echarte una gotita de tris, ese pegamento instantáneo, y juntar los deditos. Algunas personas lo han hecho para ver, como gracia, para ver si realmente era tan fuerte, y se quedaban ahí, y después ya no podían soltarse, ¿no? Y después ya desgarrando un poco la piel, soltaban. Adherirse. El pueblo de Israel estaba adherido a su rebelión, es decir, pegado a algo a lo cual no lo soltaban y no lo querían soltar. Entonces, fuertemente y fatalmente ligado a algo que lo destruye. Nosotros debemos adherirnos a aquello que nos haga bien, no a aquello que nos haga mal. No debemos adherirnos al pecado, no debemos adherirnos a prácticas que nos alejen de Dios, no debemos adherirnos a situaciones y personas que nos alejen de Dios, porque alejarse de Dios es la mayor fatalidad que puede tener un ser humano. A la mitad del versículo 7, esto es importante que lo mencione, dice: este pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. El pueblo tenía sus prácticas pecaminosas, estaba en pecado, estaba en su idolatría, practicaba ritos y ceremonias idolátricas, pero mezcladas con su culto a Jehová. Mencionaban a Jehová, mencionaban al Altísimo, pero también sacrificaban a los Baales y a los ídolos. Entonces Dios dice: aunque me llaman el Altísimo, sin embargo no me quieren enaltecer. Entonces habla de una circunstancia en la cual el pueblo de boca mencionaba a Jehová, de boca hablaban del Altísimo, pero en su corazón, por dentro, estaban vacíos, estaban lejos de su Dios. Me hace recordar las palabras de Jesús, donde Jesús cita al profeta Isaías también, cuando Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así son las religiones, así es la religiosidad, así es la práctica religiosa cuando se hace de una manera que no agrada a Dios. Las personas practican la religión y cuando vuelven a su vida cotidiana, vuelven a las lisuras, vuelven al maltrato, vuelven a la inmoralidad, vuelven a las prácticas pecaminosas, vuelven a continuar lejos de Dios. Y después vuelven a ir a su ceremonia, a su rito, a sus festividades. Ahí sí muestran una religiosidad y después vuelven a su vida cotidiana a seguir una vida lejos de Dios. Entonces, lo hemos mencionado en los capítulos anteriores. Una religiosidad externa no sirve para nada si es que no tenemos una actitud, una conducta y una vida que verdaderamente glorifique a Dios. La actitud del corazón es lo que a Dios le importa, la actitud de todo nuestro ser, nuestra conducta, lo que hacemos. No solamente cómo nos portamos en la iglesia. Si en la iglesia todos somos buenitos, hermanito, hermanita, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Pero después en mi vida privada, en el trabajo, en las calles, con mi familia, en casa. Quizás una de las maneras en que mejor se conoce cómo es realmente una persona es como es en su casa. Porque ahí es donde no lo ven otras personas, pues. Solamente lo ve su familia. Entonces ahí es donde uno se suelta. Pero nosotros debemos mantener
algo acorde con lo que decimos ser, con lo que profesamos ser. Decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, decimos ser hombres y mujeres nacidos de nuevo, que andamos en el Espíritu y no en la carne. Entonces debemos manifestar eso para agradar al Señor, llamarle el Altísimo, pero enaltecerle, glorificarle con toda nuestra manera de vivir. Debe ser acorde, debe ser concordante. Versículo 8, ya acercándonos hacia el final, poco a poco. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios menciona a estas dos ciudades, Adma y Zeboim. Fueron dos ciudades que quedaban cerquita de Sodoma y Gomorra. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, también fueron destruidas Adma y Zeboim. Y Dios dice, te voy a hacer como ellos, te amo, no quiero que te destruyas, no quiero que te vaya mal. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ven el amor desgarrador de Dios hacia su pueblo, y aún así no se conmovía el pueblo a través de las palabras que el profeta les está dando de parte de Dios. El pueblo de Israel recibió esta palabra: te amo, deseo lo bueno para ti, me desgarra lo que está sucediendo contigo. Y el mensaje era para Israel de ese tiempo, y también es para muchos hombres y mujeres el día de hoy, para una humanidad que se autodestruye. No escuchan la voz de Dios que le dice, te amo, quiero que te vaya bien, ahí tienes mi palabra, ahí tienes mi testimonio, ahí tienes mi Espíritu Santo. Y creyentes cristianos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero que después vuelven a Egipto, vuelven al pecado, dejan a Dios de lado y empiezan a tener de nuevo conductas autodestructivas, caen en fornicaciones, en adulterios, en maldades, en vicios y en cosas que los alejan de Dios, y Dios clama con dolor, diciéndoles, arrepiéntete, vuelve a mí. El creador del universo no tendría por qué hacerlo, pero lo hace porque ama tanto. Versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Israel iba a sufrir las consecuencias de su pecado, e Israel iba a ser conquistado y esparcido. Pero sin embargo, Dios habla de un tiempo en el cual va a juntar de nuevo a Israel, a todos los judíos también, los va a juntar nuevamente y nunca más los esparcirá y nunca más permitirá la destrucción para ellos. Dice el versículo 10, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Se imaginan al león caminando y a la leona y al rugido los cachorritos atrás que vienen corriendo donde su mamá y su papá iban caminando en la manada, todos juntos, hacia donde deben ir? En el libro de Apocalipsis vemos la manifestación de Jesús como el león de Judá, aquel que vendrá, que hará temblar a las naciones. Cuando venga por segunda vez, plantará sus pies sobre el monte de los olivos, así como se fue, regresará. El monte de los olivos se partirá en dos ante el poder y la gloria de su venida. Va a salir un valle y un río de allí, y él va a llamar, y su pueblo se va a congregar nuevamente en pos de él. En el libro de Apocalipsis también habla, en el capítulo 7, en el capítulo 14, acerca de los 144.000 escogidos, que no son 144.000 testigos de Jehová, son 144.000 escogidos de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, que fueron dispersadas por todos lados del mundo, y que Dios sabe en la actualidad dónde están y quiénes son, aunque ellos de repente ni lo sepan. Y los va a reunir, y estos van a cumplir una misión evangelizadora en este tiempo tan difícil que va a venir en un futuro no muy lejano, en ese tiempo de gran tribulación. 144.000 de las 12 tribus de Israel. Pero cuando Jesús venga, va a traer a su pueblo nuevamente hacia él, y el pueblo va a acudir. Dice, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Cuando los judíos y los israelitas fueron llevados cautivos hacia Siria, y luego los judíos hacia Babilonia. Entonces cuando regresaron de oriente, no de occidente. Entonces cuando aquí dice, los hijos vendrán temblando desde el occidente, se refiere a los que van a venir desde los otros extremos de la tierra, de Europa, de América, de otros lugares. Entonces nos está hablando de un tiempo futuro, no del tiempo pasado. Esto nos hace ver lo que se va a cumplir proféticamente. Terminamos
con los versículos 11 y 12. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Cuando Israel cayó en un pecado total y una total apostasía, vinieron las consecuencias, fueron conquistados por Asiria y Asiria los desperdigó por todos lados y Israel no se recompuso. Pero sin embargo, la misericordia de Dios continuó con la tribu del sur, con el reino del sur, con Judá, y duraron un tiempo más, porque en Judá todavía habían algunos reyes, surgían reyes buenos y reyes malos, reyes que aún amaban a Dios. Cuando Judá estaba con estos reyes que amaban a Dios, que temían a Dios, que tenían temor al consejo de Dios, a Judá le iba bien. Pero cuando los reyes de Judá se apartaban de Dios, también les iba mal, hasta que en un momento fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero los judíos se recompusieron y volvieron hacia la tierra prometida, duraron ahí hasta los tiempos de Jesucristo, volvieron a sufrir persecuciones, fueron esparcidos nuevamente durante el Imperio Romano, están por todas partes del mundo hasta la actualidad, pero en 1948 volvieron a tener su país, volvieron a tener su nación con un territorio en Israel. Y aún hay judíos por todas partes del mundo. Pero termina el capítulo diciéndonos que las cosas van bien cuando se gobierna con Dios. A las naciones les va bien cuando las naciones gobiernan con Dios. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, orar por nuestra nación para que los gobernantes tengan temor de Dios. Las cosas serían diferentes. Ahora, yo no puedo obligar a que mi gobernante tema a Dios, pero puedo empezar por algo. ¿Dónde debe existir primeramente el temor de Dios? En nuestras propias personas, en nuestros propios corazones. ¿Cómo voy a gobernar mi vida? ¿Como a mí me da la gana o la voy a gobernar con Dios? Si gobierno mi vida con Dios, me va a ir bien. Voy a hacer las cosas con sabiduría. Voy a estar bien encaminado. Voy a prosperar, voy a ser bendecido. ¿Cómo voy a gobernar mi casa, mi familia? Si Dios es el que reina y gobierna mi hogar, las cosas van a caminar bien. Pero si Dios no es el que gobierna, no es el centro del hogar, las cosas van a ser muy diferentes y muy difíciles. En mi vida personal, en mi casa, en la iglesia. Hay iglesias donde Dios no gobierna, donde gobiernan los caprichos de los líderes que quieren hacer las cosas a su manera y que quieren llenarse de dinero o de fama o de diferentes cosas. Pero también hay muchas iglesias donde sí, donde las personas rinden sus corazones a Dios, donde los líderes rinden sus corazones a Dios, donde Dios gobierna. Donde Dios gobierna, las cosas van a ir bien. Entonces, el consejo para nosotros, seguir lo que hizo Josué. Josué dijo, yo y mi casa seguiremos a Jehová. No sé de ustedes, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. Entonces, terminamos pensando que debemos considerar el amor de Dios, el amor que Dios tiene por nosotros, y ser agradecidos con el amor que Dios tiene por nosotros y responder en base a eso. Si yo realmente empiezo a entender cuánto Dios me ama, cuál es el clamor de Él por mí, entonces eso me va a motivar, me va a mover a que reaccione, a que me arrepienta, a que cambie, a que enmiende mi camino. Cuando predicamos la palabra de Dios también debemos motivar a las personas con el amor de Dios. Es cierto que la palabra de Dios habla del infierno, pero Dios no creo que quiera que la gente se convierta por amenazas. Dios quiere que la gente reaccione por amor, que la gente entienda que Dios los ama, y porque los ama, no quiere que la gente pase la eternidad lejos de Él. Y por eso predicamos las consecuencias del pecado, pero predicamos el amor de Dios por medio de Jesucristo y la salvación a través de la cruz de Jesús. Cuando Dios me llame, entonces voy a parar el oído y voy a acudir a Él. No me voy a alejar de Dios, no me voy a alejar del rebaño. Me haría mucho daño alejándome del rebaño. Seré agradecido con todo lo que Dios me da. Lo que tengo y lo que soy es gracias al Altísimo, a quien voy a honrar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todos mis pensamientos, con todo mi ser, y no solamente de la boca para afuera, con mis actos sobre todo. Y finalmente, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Nosotros, como iglesia, ¿por quién vamos a ser gobernados?
No por el pastor, no por un líder, por el Dios Altísimo. El Rey de la iglesia es Jesucristo, el Señor de la iglesia es Jesucristo, y la debe gobernar a través de su Espíritu Santo, y nosotros debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a orar. Te bendecimos, Padre, con todo nuestro corazón y te damos gracias por habernos permitido una vez más ser expuestos a tu preciosa y santísima palabra. Señor, podemos ver cuán grande, cuán profundo es tu precioso amor por tu pueblo Israel y también por la humanidad y también por nosotros, por tus hijos. Y Señor, también vemos cómo se te desgarra el corazón cuando los seres humanos que tú amas se autodestruyen con pecado, con perdición, con prácticas que les alejan de ti. Amado Señor, ayúdanos a comprender cuán dañina es la idolatría, cuán dañina es la inmoralidad, cuán dañino es dejar de lado tu consejo, dejar de lado tu palabra para querer pretender ser autosuficiente, para pretender ser creer que nos merecemos todo y que todo lo que tenemos ha sido gracias a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a que pongamos las cosas en su lugar. Ayúdanos, Señor, también porque queremos aprender a honrarte con todo nuestro ser y no solamente de la boca para afuera. Señor, que nuestro cristianismo sea un buen cristianismo, sobre todo en la intimidad, sobre todo en nuestra vida privada, sobre todo donde las personas no nos ven, donde no podemos guardar las apariencias. Bendito Dios, ayúdanos a caminar de una forma en la que te honremos a ti en todo. Y Padre, te pedimos que seas tú quien gobierna nuestras vidas. Señor, tú que nos enseñaste por medio de tu Hijo Jesucristo a orar pidiendo que venga tu reino. Sí, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, primeramente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno más cercano. Y te rogamos, Señor, porque venga tu reino también y que se haga tu voluntad en nuestro país, en nuestra nación, en nuestros gobernantes. Sí, Señor. Y Señor, finalmente te pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad en toda la humanidad, en todo el planeta Tierra. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.